La particularidad de esta función de regresión logística es que permite devolver un output entre 0 y 1, entonces devolver una probabilidad que una observación pertenezca a una clase y permite resolver problemas de clasificación binaria. Hablamos la semana pasada y eso es importante que tengan una idea de eso, es que en la fase de entrenamiento de la regresión logística, esta fase corresponde a un proceso de optimización iterativa. Entonces al inicio hay un modelo aleatorio y poco a poco vamos a mejorar los pesos de esta ecuación para optimizar una función de pérdida. Entonces a veces en inglés hablamos de loss function. En el caso de la regresión logística, hemos hablado de la función de máxima verosimilitud como función de pérdida. Y el proceso que permite optimizar esta función de pérdida es en particular todos esos algoritmos de gradient descent que conversamos la vez pasada. Entonces vuelvo a comentar un poco eso. Hay varias versiones del algoritmo de gradient descent, pero las ideas principales es que al inicio, cómo se fija o cómo se... ¿Pueden cortar su micrófono? Porque tengo feedback de mi voz en su... Ya, gracias. Entonces al inicio se fija un modelo aleatorio. Entonces los pesos de la ecuación son aleatorios. Por ejemplo, si tenemos dos pesos que optimizar, aquí x0 y x1, por ejemplo, tenemos un punto en el espacio de posibilidades. Y la idea es hacer pasos alrededor del punto A para ver dónde hay la derivada, la más importante, que permite optimizar la función de pérdida o minimizar la función de pérdida en este caso. Entonces la idea es hacer pequeños pasos para actualizar todos los pesos de la ecuación hasta llegar a un mínimo donde los pesos donde los pesos permiten optimizar la función de pérdida. Entonces a veces en el proceso de optimización podemos caer en un mínimo local y pensar que es el mejor modelo posible. Entonces por eso la idea es volver a reiniciar la fase de aprendizaje con un punto aleatorio distinto y hacerlo varias veces y guardar realmente el modelo que optimiza esta función de pérdida. Si hay preguntas, si quieren interrumpir y precisar ciertas cosas, me dicen. Lo que quería destacar hoy, la primera cosa es que la regresión logística resuelve problemas de clasificación binaria, pero en realidad es bastante intuitivo que si tenemos varias clases, podemos simplemente combinar varios algoritmos de regresión logística con esta idea de entrenar una clase versus todas las otras. Entonces, por ejemplo, si tenemos un problema de clasificación con 3 clases, no sabría de hecho decir cuál es el problema con esta figura, pero tenemos 3 clases con 3 posibilidades: vegetación, bare soil y impervious. No sé exactamente a qué se refiere, pero podemos entrenar una regresión logística que se encarga de reconocer la clase vegetación, otra que reconoce esta clase y la otra esta clase. Todas estas regresiones logísticas reciben como entrada las mismas características para entrenar sus modelos. Simplemente cada regresión va a devolver la probabilidad que una observación sea vegetación, bare soil o impervious. Y si conocen un poco, si han visto, y estoy seguro que es el caso, han empezado a ver imágenes que hablan de redes neuronales. Esta imagen se parece bastante a una red neuronal simple, donde tenemos un espacio de características y un círculo que representa una regresión logística que resuelve un problema binario. Entonces, eso, por ejemplo, es una red neuronal súper básica, donde tenemos 3 neuronas, y cada neurona está encargada de resolver un problema binario. Entonces, es súper simple,
Por supuesto, van a ver después que la idea de las redes neuronales profundas es agregar varias capas. Entonces, es decir, que una regresión logística, en lugar de devolver directamente una probabilidad, va a devolver un valor numérico que va a servir de entrada para otra capa de regresión logística, y etcétera, etcétera. Y eso es como la intuición de las redes neuronales profundas. profe. ¿Y ¿Sí? siempre es logística o puede ser un polinomio también o puede ser otro tipo de Puede función? ser, puede ser otro tipo de función. Efectivamente, aquí estamos hablando de regresión logística y a menudo hablamos también de regresión softmax para referirse a regresión logística. Entonces, en Deep Learning, a veces se utiliza la función softmax en las neuronas, pero también se utiliza otro tipo de función. Aquí depende un poco de lo que se quiere. Si queremos un valor entre 0 y 1, podemos utilizar este tipo de función, pero si queremos un valor de output entre -1 y 1, vamos a usar otro tipo de función. Ok. Sí. No sé si hay otros comentarios, preguntas sobre eso. Entonces, simplemente para decir que hay algoritmos de regresión logística multinomial que se encargan de combinar varias regresiones logísticas y devolver la probabilidad de cada clase. Entonces, si no hay preguntas, Profe, una duda. sí. O sea que al final, si queremos utilizar un algoritmo de regresión para clasificar varias, Ujú. estaríamos utilizando redes neuronales para hacerlo más óptimo, ¿cierto? Em, lo que, lo que se utiliza es un algoritmo de regresión logística multinomial que efectivamente tiene muchas similaridades con las redes neuronales y también podríamos jugar a implementar una red neuronal manualmente, definir que queremos una capa de neurona con 3 neuronas que utilizan una función softmax y finalmente sería como utilizar una regresión logística multinomial. Entonces, finalmente una red neuronal es una generalización de la regresión logística multinomial. Gracias. Profe, ¿Sí? y estos porcentajes deberían ser complementarios. Por ejemplo, si yo entreno con el mismo dataset para clasificar las tres y ya, de ahí evalúo una imagen, no sé, o algo así, y me sale que 80% de vegetación, que sea vegetación. Mm. ¿Debería ser el otro 20% estar repartido? ¿Debería calzar en un 100% entre las otras dos? Buena pregunta, tengo la duda. Mm, mm, Tengo la duda. No sabría decirte si intuitivamente tengo la impresión que sí, pero podría existir excepciones. En el caso de la regresión logística, sí. Debería ser la suma debería ser 1. En el caso de red neuronal, tengo la duda si es siempre 1. No creo. Pero no sabría explicar por qué. Profe, pero ahí Sí. esas regresiones logísticas serían independientes, ¿cierto? ¿Independientes en qué sentido? Una de otra. Cada, cada regresión va a tener su propia ecuación, con sus Entonces no propios... Porque tendría como, por qué el resultado final sumar uno. em, porque te había dicho que cada regresión decía si era vegetación o era no vegetación, ¿cierto? Y sí, después la siguiente decía si era bare soil o era no bare soil. sí, entonces Entonces, no, no, bajo eso. no tiene que ser 1 la suma de todo. Creo que Claro. podemos llegar a algo que no es 1. Sí. Sí, tengo entendido que esto debería arrojar como un vector que diga, por ejemplo, si es vegetación debería ser 1, 0, 0. No debería ser como las probabilidades de... No. En todo caso, el output de cada regresión es un valor entre 0 y 1. Pero efectivamente, luego se puede guardar el valor máximo como la clase definitiva, entre comillas. Entonces, por ejemplo, vegetación va a devolver 0.6, Versoil
0,4 y Impervious 0,3, por ejemplo. Y finalmente entonces se conserva la clase que tiene la probabilidad mayor. No sé si eso era tu pregunta. Eso responde harto a la pregunta, sí, gracias. Me queda, sí, no sé si hay otros comentarios, preguntas sobre eso, pero si no, hay una última cosa que me gustaría presentarles sobre este tema. Bueno, esta presentación habla de red neuronal convolucional, pero voy a pasar eso porque van a hacerlo con Pablo. Pero quería mostrarle. Entonces, justamente aquí hay la pregunta de Diego sobre cuáles son las funciones que se pueden utilizar en las redes neuronales. Y efectivamente se puede utilizar la función sigmoid, pero hay otras funciones posibles. Eso van a volver a verlo con Pablo. Pero quería mostrarle simplemente eso, creo. Sí, bueno, tal vez va a ser un poco difícil de entender. Ya, no creo que vaya a pasar rápido sobre eso porque necesitaría presentar otras cosas antes, pero no, entonces simplemente como introducción para lo que van a hacer con Pablo en la unidad 3, es que finalmente una red neuronal es una combinación de neuronas, lo que se llama perceptrón en inteligencia artificial, y los perceptrons son una generalización de la regresión logística y se puede combinar varias capas de perceptrón que por el momento pueden ver como una regresión logística. ¿Y por qué combinamos varias capas de perceptrón o regresión logística? Es para poder resolver problemas que no son linealmente separables. Vimos la semana pasada que la ecuación de la regresión logística encapsula una ecuación lineal y permite separar puntos que se pueden separar linealmente con una ecuación lineal. Pero en la naturaleza hay problemas mucho más complejos y a veces los puntos, las observaciones, es difícil de encontrar una ecuación que separa estas observaciones, que separa en dos estas observaciones. Entonces, a menudo una ecuación lineal simple no puede resolver la tarea. Pero si combinamos varias ecuaciones, podemos empezar a resolver problemas que no son linealmente separables. Y aquí había puesto una demostración con un pequeño ejemplo, pero no voy a entrar en el detalle ahora. Eventualmente, si tenemos tiempo en una clase, en un bloque de ayudantía, podríamos entrar un poco en el detalle. Aquí, por ejemplo, había un ejemplo de que a veces, bueno, es un poco abstracto, pero en la naturaleza, cuando tenemos datos A y datos B, a veces no es posible encontrar una ecuación que permite dividir A y B. Aquí, por ejemplo, si encontramos esta ecuación, hay errores porque también hay un paquete de datos A por aquí. Entonces, una ecuación lineal no es suficiente. Pero si empezamos a tener varias capas, por ejemplo, aquí hay 2 capas, podemos empezar a resolver problemas así y encontrar entonces esta zona que separa los datos A de los datos B. Y si agregamos más capas, podemos empezar a identificar zonas más complejas. Bueno, eso era solamente para dar la intuición, pero lo Profe, que podemos... ¿Sí? y en ese caso no existiría un sobreajuste. Hay que tener ojo con eso, ¿no? Sí, es un buen punto, sí. Entonces, eso de hecho es uno de los principales problemas de las redes neuronales. Es que efectivamente tienen, por una parte necesitan muchos datos para empezar a encontrar los buenos pesos, porque hay que pensar que por cada neurona hay una ecuación que optimizar, entonces se necesita mucho ejemplo. Y además, efectivamente, si hacemos una arquitectura compleja, el riesgo es empezar a definir ecuaciones muy específicas para el dataset de entrenamiento y que no generalizan suficientemente para todos los datos posibles.
Entonces, uno de los problemas justamente de las redes neuronales que van a ser súper precisos para segmentar, pero pueden, como lo dices, sobreajustar el modelo para memorizar el dataset de entrenamiento. Y es por eso que finalmente en algunos casos un algoritmo de random forest tiene resultados similares o buenos en comparación con redes neuronales. Eso no voy a hablar mucho más porque es lo que van a hacer con Pablo en la unidad 3.